Aguilar Sánchez, el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que ha acompañado todo este tiempo este litigio. Gracias, Mario Alberto, por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenido. Carmen, muchas gracias. Buenos días a ti y a tu auditorio. Te ha tocado vivir 10 años de esto. Cuéntanos los elementos fundamentales de esto que gana México. Gracias, Carmen. Sí, efectivamente han sido, ya diría que casi 20 años. No 10, sino 20. Me quedé corta. Así es, donde hay un esfuerzo conjunto. Yo creo que esta política que ha seguido México es una auténtica política de Estado, donde se ha trabajado junto con los pescadores, eso es fundamental señalarlo, la flota y desde luego los consumidores mexicanos por tener una pesquería sustentable. Y como recordaremos, el argumento que surgió hace muchos años era que en la pesquería de túnidos que realizaba, incluyendo la flota de Estados Unidos, había una mortandad de delfines que era importante y sobre todo era innecesaria. Y desde la década de los 90, México con otros países empezó a mejorar la pesquería, cambiamos las redes, las maniobras, se entrenaron las tripulaciones, de tal manera que desde aquella época dejó de ser un problema la mortandad de las poblaciones de delfines. Se mejoró esta pesquería y desde luego a lo largo de estos años han tenido varios reconocimientos porque es una de las pesquerías más selectivas que hay para la captura del atún. México hoy por hoy captura atún adulto, maduro, que ya se reprodujo, con una pesca incidental que es básicamente de cero en términos de población de delfines. Es muy selectiva. Vamos sobre el atún maduro, el adulto, y otras especies no son capturadas debido a las técnicas que tenemos. En ese sentido, trabajamos incluso con los Estados Unidos desde aquellas épocas, y bueno, pues finalmente se logró tener una de las mortandades más bajas que hay en la pesca de atún para los delfines, y con esta selectividad, en el año 2005 la FAO reconoció a la pesquería de México con la máxima presea a la pesca responsable. Intentamos de varias maneras que Estados Unidos reconociera la sustentabilidad que tiene nuestra pesquería y bueno, finalmente este caso tuvo que llegar a la Organización Mundial de Comercio hasta que el día de ayer tuvimos el fallo que tú ya comentabas con tu auditorio, que es muy importante. Yo diría, Carmen, que esto es una gran victoria para México, desde el punto de vista comercial, pero ayer también quien gana es el medio ambiente y el reconocimiento a la sustentabilidad de las pesquerías. Yo creo que es una de doble victoria que todos los países debemos de festejar, pero desde luego México y los consumidores mexicanos que tienen a su disposición un atún de alta calidad nutricional, pero también probadamente sustentable. Mario, Gilberto Aguilar Sánchez, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, ¿y en qué va a impactar la relación México-Estados Unidos esto? ¿A qué obliga esta resolución a los Estados Unidos respecto a México? Bueno, yo creo que ahorita hay en puerta dos situaciones. México, como ya anunció la Secretaría de Economía, procederá a pedir la autorización a la OMC para retirar beneficios a una serie de productos que están por determinarse. Y Estados Unidos, pues tendría... A ver, ¿cómo fue esto? Retirar, perdón Mario, no te entendí bien. ¿Cómo fue esto último? Sí, el monto que se fijó y autorizó por la Organización Mundial de Comercio de 163 millones, es un monto que no se va a cobrar directamente a Estados Unidos. Esta sanción o esta medida consiste en retirar beneficios arancelarios a bienes o servicios provenientes de Estados Unidos hasta por el monto de 163 millones de dólares anuales por año. Eso se hace identificando una serie de productos a los cuales se les retiraría ese beneficio, arancelario. Esta situación será permanente hasta en tanto Estados Unidos no se ponga en conformidad con sus obligaciones y compromisos en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, ¿qué pudiera hacer Estados Unidos? Especulamos, modificar su normatividad de tal manera que se acabe con la discriminación de que ha sido objeto el atún mexicano por tantos años. Esa es una posibilidad. Que es lo deseable, ¿no? He estado abierto a platicar con Estados Unidos para buscar una pesca sustentable, no solamente donde pescamos nosotros, sino en otros mares. Ahora, a ver, eso sería lo deseable y yo supuse que se daba en automático, pero no.
¿Perdón? Digo que lo deseable sería que Estados Unidos modificara precisamente eso que ha afectado a México, y yo supuse que era el centro de la resolución, que obligara a Estados Unidos a modificarlo. Lamentablemente hemos tratado de que Estados Unidos modifique sus normas, y precisamente al haber decidido no modificarlas de tal manera que se elimine la discriminación, pues que la OMC concedió a México el derecho de imponer medidas hasta por el monto del daño que se causa a México. Pero entonces no se modifica lo esencial. Entonces el atún mexicano seguirá teniendo restricciones y dificultades para su comercialización en Estados Unidos. En Estados Unidos, pero así ya a un costo. Sí, pero un costo que es equivalente el costo. Millones. ¿Es equivalente lo que pierde México con la venta de atún restringida con los 163 millones de dólares anuales? ¿Es equivalente la pérdida con lo que gana de 163 millones al año? Es correcto, así lo determinó la Organización Mundial de Comercio. ¿Y cree México que sí es equivalente? Así es, así lo determinó la OMC, y es un monto importante, Carmen. Yo creo que hay que subrayarlo. Recordemos que México, de una u otra manera, pues nunca ha podido vender con libertad atún allá, y la OMC determinó que por lo menos México debería estar vendiendo 163 millones. Pero, Carmen, hay otro beneficio, además de la parte económica de este monto que se establece, y es el reconocimiento. Si México ganó por discriminación, pero esa discriminación se basa porque se reconoció que el método de pesca que utiliza México es el más selectivo y el más sustentable para pescar atún. Y eso también se reflejará en otros países como en la Unión Europea, donde también había habido expresiones en contra de cuestionamientos sobre la sustentabilidad de nuestro pescado, de nuestro atún. Con esto queda claro y evidenciado que nuestro atún es el más selectivo que se puede adquirir en tratándose de que se va a la lata, a la conserva. Yo creo que ese es un beneficio que también hay que mesurar. Ganó el comercio, pero también hoy gana el medio ambiente y la sustentabilidad. ¿Cómo queda? Y eso también abre mercados. ¿Cómo queda, Mario Gilberto Aguilar Sánchez, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca de México, el tema del etiquetado? Entonces, ese asunto, ¿cómo queda para México? El etiquetado, digamos que es la llave de acceso para el mercado estadounidense. Si no tenemos la etiqueta, no podemos vender con la libertad las ventas de atún mexicano. ¿Y cómo estamos ahorita? Digamos, al mercado de los hispanos, de los mexicanos, y precisamente el habernos negado y seguir negada el uso de la etiqueta al atún mexicano es lo que constituye la violación que la Organización Mundial de Comercio determinó. De acuerdo, la etiqueta, amigo del delfino o Dolphin Safe, se puede usar en México, se usa en Europa, está certificada por la Comisión Interamericana de la Atún Tropical, pero Estados Unidos no nos permite usarla, y en eso radica específicamente la violación que encontró la Organización Mundial de Comercio. Pero ahí el gran tema, Mario Gilberto, es que entonces la resolución arbitral no obliga a Estados Unidos a que le permita a México la etiqueta necesaria. Es correcto. Entonces, es un triunfo relativo, porque bueno, podemos tener esos 163 millones de dólares, que incluso no es un dinero en efectivo, ni mucho menos, sino van a ver en qué beneficios arancelarios se cobran, digámoslo así, con otros productos. Ese es el tema que viene ahí, pero en realidad la venta de atún mexicano en Estados Unidos sigue estando restringida por esta cuestión de la etiqueta, a menos que Estados Unidos, al ver la resolución arbitral, pues determine que le va a permitir a México usar la etiqueta, pero sería un asunto voluntario, cosa que no la veo muy cercana, que digamos. Pues así es como funciona la Organización Mundial de Comercio y el sistema mundial de intercambio comercial. Ahora, Carmen, un perder beneficios por 173 millones de dólares al año y continuos hasta tanto no se modifican las normas, no es un asunto menor. Además, hay otra situación, el castigar o el reconocer la sustentabilidad de nuestro atún tiene que ver también con preservar la sustentabilidad de los mares. Entonces hay un doble incentivo ahí. Desde luego, si Estados Unidos decide mantener el status quo, pues México impondrá esas sanciones, que insisto, no es un asunto menor. Pero también hay otros mercados, Carmen, que van a ver en esta resolución que el atún mexicano está porque es probadamente sustentable, y eso nos apertura mercados. Y yo te hablo en concreto el europeo, el español
que tienen precios muy atractivos para el atún mexicano, sin menoscabar el mercado nacional también, pero en concreto sí hay esa limitante. Si Estados Unidos decide perder beneficios por 163 millones, bueno, pues es una decisión que es permitida, pero el costo no es menor. Mario Gilberto Aguilar Sánchez, pues estamos con un tema importante sin duda. Me detengo aquí también sobre el asunto de si este tipo de temas puede o no impactar o puede estar o no en la mesa del Tratado de Libre Comercio, ahora que viene la renegociación. Si México dice, oye, Estados Unidos, ya ponme la etiqueta, déjame poner la etiqueta, ya la OMC dice que yo estoy libre de delfines y tú no me pones la etiqueta, bueno, pues entonces eso podría ser, pregunto, parte de lo que esté a la mesa en el TLC. Yo creo que es muy posible eso, Carmen. Hablando con los colegas americanos, en temas pesqueros hay una buena relación. Es un irritante que ha estado por muchos años en la agenda bilateral y ya no tiene razón de ser. Ambientalmente el asunto está resuelto, tenemos una pesca consolidada, selectiva, y yo creo que ya es momento de quitar este tema, este irritante de la relación bilateral y seguir fomentando la sustentabilidad de las pesquerías. Recordemos que en México cada vez y en el mundo cada vez más se come pescado. La Organización Mundial de la Alimentación dice que en el próximo decenio la producción de pescados y mariscos va a sustituir y va a rebasar en monto la proteína que viene de las aves de corral y la proteína de carne de bovina y de cerdo. Entonces hay que privilegiar a la pesca, hay que hacerlo de manera sustentable. Yo creo que ambos países tenemos espacio para resolver este asunto y más ahora que ya tenemos esta resolución de la OMC. Eres optimista, Mario Gilberto Aguilar Sánchez, porque llevamos no 10 sino 20 años con el tema y desde hace rato que se sabe que no es un tema ambiental, es un tema de proteccionismo disfrazado, porque a ver, el atún mexicano, ¿a quién le compite en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos no? ¿Cuál es el fondo de esto? El gran asunto de un país que no quiere que México compita con atunes para proteger al sector de Estados Unidos, ¿o no? Carmen, te doy un dato interesante. Cuando esta disputa empezó, las principales competidoras productoras de atún eran empresas norteamericanas. Hoy por hoy, por cuestiones comerciales, ventas que ha habido, básicamente esas grandes empresas comerciales de atún ya no son americanas. Entonces yo creo que también hay ahí algo que seguramente Estados Unidos va a ver. Sí, efectivamente el tema de proteccionismo, y como tú muy bien dices, esto hace años dejó de ser un tema ambiental, pues ya han cambiado las cosas. Yo creo que ahora hay espacios, y Carmen, te diría que soy optimista, sí, porque creo que hay espacio para resolver este asunto, pero por algo infinitamente más importante, y es porque el mercado de atún mexicano y la calidad de nuestro atún van a tener un espacio fundamental en México, pero en otros países, en otros mercados alternativos, tenemos una industria muy robusta que está alimentando a millones de mexicanos, una calidad de atún excepcional, y yo creo que hay varios mercados que si no es el americano, pues efectivamente podrá haber algunos alternativos. México, por ejemplo, Carmen, cuando empezó esto en los 90, tenía una producción de 26,000 toneladas al año. Hoy por hoy producimos 130,000 y procesamos 160,000. Los mexicanos comemos cada vez más atún y hay cada vez una demanda mayor de atún mexicano en el mundo. Entonces yo creo que esa es la razón de mi optimismo. Yo creo que Estados Unidos eventualmente tendrá que reconocer esto y bueno, pues con una determinación como la de la OMC, que insisto, no es menor, hay un espacio muy interesante que ojalá lo aprovechen los propios Estados Unidos. Pues estaremos siguiendo de cerca todo esto. Para cerrar, Mario Gilberto Aguilar Sánchez, esta conversación que te agradezco, ¿ya medio saben en qué tipo de productos se van a cobrar los 163 millones de dólares retirándole beneficios arancelarios a Estados Unidos? ¿En qué gama de productos podríamos estar pensando? Todavía no está definido esto lo está trabajando la Secretaría de Economía en consulta con nosotros, pero pues estos productos o servicios podrían incluir algunos de orden agrícola o algunos de otro tipo, pero con mucho gusto podemos platicar una vez que Economía defina esto, Carmen. Oye, no importamos nosotros. Sí, claro, hay que ver qué define la Secretaría, pero por lo pronto a lo mejor ya tiene alguna cosa prevista, pero a ver, nada más así para ensayar, ¿México importa atún estadounidense?
Sí, México importa ¿Y por qué no ahí? un porcentaje de atún estadounidense, también de otros países de Asia, sobre todo porque proviene del Pacífico Central y Occidental. ¿Importa atún estadounidense con beneficios arancelarios en el marco del TLC? También. Pues ahí podría ser un buen espacio, supongo yo. Atún con atún se paga. No afectar la canasta, es fundamental no afectar la canasta básica ni el precio al consumidor mexicano, y esos son criterios que norman la selección de productos que eventualmente se puedan elegir. Bueno, ya veremos en qué termina esta parte de la historia, ya veremos qué dice la Secretaría de Economía, pero si México importa atún, bueno, el sentido común me diría que sería buena cosa, pero ya sabrán ustedes y nos informarán en qué va esta parte de lo que sería la consecuencia de este resolutivo arbitral de la Organización Mundial de Comercio a favor de México con el tema del atún en Estados Unidos. Estemos en contacto, Mario Gilberto Aguilar Sánchez, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca de México. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada esta mañana. Gracias y hasta la próxima. Al contrario, Carlos, muchas gracias. Y yo creo que hay que mencionar, si me lo permites, que cada vez más se consume pescado en México. Iniciamos con un consumo per cápita en esta administración de 9 kilos, hoy estamos en 12 y cada vez consumimos más pescado. Eso tiene un beneficio además para la salud muy importante. Muchas gracias por hablar de la pesca, Carmen. Al contrario, Mario. Gracias, Mario Gilberto, esta mañana con este tema. Bueno.